hermanos. Dios bendiga la vida de la hermana Lorena. Y yo creo que aquí ya se acabó mi tiempo. Y ahora le dejo el tiempo al hermano Oscar con el mensaje. Dios les bendiga, hermanos. ¿Se gozan en esta noche? Pues parece que hoy nos vamos a ir temprano. Hermanos, pues perdonen que se acortó un poquito el culto de hoy por el motivo que vamos a estar de fiesta mañana. No vaya a ser que alguien se quede dormido. Mañana vamos a estar de fiesta alabando a Dios, y creo que hoy en la noche también vamos a tener una reunión. Así que estamos agradecidos por cada uno de ustedes, por los hermanos que vinieron en esta noche con nosotros. Sean bienvenidos. Nos gozamos y queremos que se sigan gozando con nosotros, sigan viniendo en este lugar, ya que es el lugar perfecto para buscar la presencia de Dios. Aleluya. Así que nos gozamos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y pues si los hermanos lo hicieron corto, pues también yo voy a cortar el mensaje. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta hermosa noche en Salmos capítulo 7. En el verso 11. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Salmos capítulo 7, verso 11. Vamos a leer un solo versículo. Dice la palabra de la siguiente manera: gloria al Señor. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad infinita, Señor, porque tú nunca, Señor Jesús, te has alejado de nosotros, siempre estás cerca de tus hijos. En los momentos, Señor, difíciles, Señor Jesús, ahí estás para socorrernos. En los momentos de debilidad, ahí estás para darnos fuerza, Dios eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias, estamos agradecidos. Hijo Dios, habla, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta noche. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Amén. Demos ese aplauso, Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hoy vamos a hablar acerca del enojo o de la ira, que es un poquito muy difícil de poder controlarlo, ¿verdad? Yo no sé qué dicen ustedes, si el enojo es un pecado o no, ¿verdad? Podemos analizar un poquito si el enojo es un pecado. ¿Pecamos al enojarnos o no? ¿Verdad? Es un poquito difícil de controlarlo porque a veces cometemos pecado. Pues el enojo, no todo pecado no todo enojo trae un pecado, ¿verdad? Y depende con cómo y por qué tú te enojes, de qué manera, ¿verdad? Entonces podemos ver que Dios es juez justo, pero Él se enojó, ¿verdad? Pero se enojó por el pecado, amén. Y Él
el hombre, sino contra el pecado. Entonces, vemos de esa manera que hay pecados que nos dependen nosotros, cómo tomamos el pecado, cuáles son nuestras acciones, ¿verdad? La Biblia habla que la ira es pecado, el enojo es pecado, pero depende cómo fuiste profundizándote en el enojo. ¿Amén? Porque a veces uno se enoja y se sale uno de control, empieza uno a ofender y empiezan las palabras perversas y todo eso, entonces ya se convierte en un enojo. Amén. Entonces vamos a leer lo que es Éxodo capítulo 32 verso 1. Amén. Aquí vamos a ver la acción de Dios acerca de cómo el pueblo se comportó en el Sinaí delante de Dios. Esto es bastante, pero vamos a leer un poquito nada más. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y ahora les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traedlos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, y los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fusión. Entonces dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentes y ofrecieron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se han corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de función y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira a ellos, y los consumiré, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo
que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete de ardor y de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, y los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio y las tablas escritas por ambos lados. De uno y de otro lado estaban escritas, ahí nada más. Bien, lo que podemos escuchar es que Dios se airió contra el pueblo que había vuelto su corazón al pecado, vuelto su corazón a la maldad. Entonces, de esa manera vemos a Dios enojándose, pero también esto pues no puede ser un enojo de pecado, sino es un enojo en contra del pecado, teniendo el hombre una salida, teniendo el hombre grandes promesas, teniendo el hombre una tierra prometida donde ellos estaban yendo, dirigiéndose, y ellos empiezan a hacer el mal. Entonces Dios se enoja. Y nos damos cuenta cuando también nosotros como humanos a veces nos enojamos cuando las cosas no están haciéndose de la forma que debe hacerse alguna cosa. Y nos enojamos, nos molestamos, decimos esto no va así, ¿cómo es que no se dieron cuenta? ¿Y por qué? Y por favor esto no lo hagan así, con una cara enojada. Pero podemos controlar ese enojo al que no llegue el pecado, ¿verdad? Hay sanciones, hay lo que se puede hacer si es una persona, pero no es necesario llegar a pecado. Pero cuando llegamos a pecado es a veces como por ejemplo en nuestra casa con los niños hicieron un tiradero y llegamos en la casa y nos enojamos, empezamos a ver y los empezamos a decir barbaridades, salen de nuestras bocas a veces diciendo que no, que levanten las cosas, si no voy a agarrar algo ahí, un fierro o algo, les voy a pegar en la cabeza y que se caigan ahí muertos, todo, ¿verdad? Entonces decimos cosas sin pensar a veces, ¿verdad? Entonces ya es donde entra el pecado, en un enojo, mi hermano, ¿eh? Entonces vemos de esta forma cómo vemos que Dios se enojó. Ahora podemos ver también, Jesús se enojó cuando estaba en el templo y vio que se usaba como un lugar de negocios el templo. Vemos ahí el enojo de Jesús. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 2 verso 13. San Juan capítulo 2 verso 13.
Dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas de ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las manadas de los cambistas y volcó las mesas. Ahí vemos una acción de Jesús, ¿verdad? Enojado, ¿verdad? Porque estaban usando el templo como mercado. Había negocios, cambistas, dicen, y vendedores de animal, como ganado. Entonces, es cierto, algunos lo usaban para el dinero del templo, pero Dios no aprobó eso, que se hiciera negocio en la casa de Dios. Entonces, por lo tanto, Él se enojó y hizo como un azote y empezó a sacar a todos, volcó las mesas, estaba enojado. ¿Pero por qué estaba enojado? Estaba enojado porque se estaba practicando algo malo en la casa de Dios, cosa que no se debía hacer, que no se podía practicar en la casa de Dios. Pero él no estaba pecando, ¿verdad? Porque estaba enojado en contra de algunas cosas que estaban yendo mal. Algunos de nosotros tal vez podemos enojarnos ante algún compañero, decirle, mira hermano y hermana, esas cosas no se hacen, lo que tú estás haciendo está mal. Pido que renuncies, arrepiéntate, reconcíliate con Dios, porque estás fallando en contra de Dios y tienes que levantarte y caminar con Dios. Puede que lo vas a decir en una forma seria, ¿verdad? O con un poco de enojo, pero tú estás hablando la verdad que tú quieres que esa persona haga. Y tal vez por el carácter en que tú llegas a esa persona pueda reaccionar bien y decir, bueno, sí es cierto, estoy haciendo las cosas malas, no estoy haciendo las cosas como debe ser. Y pueda que esa persona sí, cuando lo estaba haciendo como que era normal para él, pero cuando recibió una exhortación de parte tuya, una exhortación no es un regaño, sino es un consejo, es un ánimo. Entonces puede que cuando esa persona escucha ese consejo acerca tuyo, o el regaño que tú lo diste, en una ocasión a mí me tocaron que como un regaño, un enojo. Yo estaba trabajando en la iglesia, yo creo que esto lo he contado aquí, pero estaba fallando los reglamentos de la iglesia. Entonces el hermano, uno de los hermanos que me llamó y llamó al pastor. Estas cosas, hermanos, no deben ir así. Esto está mal. La palabra de Dios lo prohíbe. Y sí, yo dije, es cierto, esto no podía hacer tal acción. Y reconocí, recapacité. Pero ya el pecado entra cuando llega un maltrato, regaño, como por ejemplo hemos escuchado a muchos predicadores decir que hijo del diablo, que es demonio, ¿verdad? Entonces, confrontarlos públicamente no es bueno, ¿verdad? En la forma que lo hicieron conmigo, llamaron al pastor y me llamaron a mí y platicamos. Entonces siempre cuando hay una persona que esté actuando mal, pues no le vamos a hablar públicamente. Decirle al hermano, sí, está haciendo esto y me arrepiente, ¿ok?
persona reaccione bien, lo vamos a hacer enojar también, o lo vamos a hacer pecar, o nunca ya va a volver a la iglesia en la forma que nos estamos empezando con él. Porque hay formas sabias de cómo arreglar nuestros problemas. Es hablando de tú a tú y no publicando en las áreas de afuera. Entonces eso ya es un chisme, ¿verdad? Muchas veces no nos atrevemos de decir los problemas de los hermanos, de algún hermano que conocemos, si nos salimos afuera y ahí empezamos a decir que este hermano es así, que este hermano es así, y quiera que no, aunque digamos, te lo digo a ti, pero no lo digas a nadie más, ¿verdad? Eso va a pasar con muchas personas. Lo mismo le va a decir a otra persona, te lo digo a ti, no lo digas a nadie más, pero ya el próximo domingo ya lo sabe toda la iglesia. Entonces eso ya causa un problema, porque está hablando esta persona así de mí. ¿Por qué no vino? Se dirigió a mí y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Esto está haciendo, pero no se forma. Entonces por eso han habido muchos problemas en la iglesia, por eso han habido divisiones en la iglesia, porque a veces no sabemos cómo solucionar nuestros problemas. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, los que piensan en la paz, los que siembran la paz, los que aunque tú los insultas, ellos vienen a ti a traerte una palabra de paz, una palabra de amor, como si ellos fueran culpables, ¿verdad? Y a veces eso también nos hace reaccionar para bien. Yo ofendí a tal persona, debería de venir enojado contra mí, pero él vino con humildad cerca de mí, como que si él hubiera fallado contra mí, pero yo fui el que fallé, y esa persona reacciona no. Por eso muchos, después de ser enemigos, se vuelven buenos amigos, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto, muchas personas se llevan malísimo, pero en una oportunidad se comunican, en la forma de que ellos llegan a tener esa reconciliación, llegan a tener un acercamiento. Y eso es lo que Dios hace. El enemigo ha venido siempre a sembrar el mal, la maldad, el pecado en los corazones. Pero cuando Jesús viene y transforma nuestras vidas, pues dice que nos volvemos a una nueva criatura, a nuevas personas transformadas. Por eso Jesús dijo, el que no sea como este niño no puede ver el reino de Dios, porque los niños no tienen maldad en su corazón, ¿verdad? Entonces Dios pide esa transformación en nuestra vida. Dios pide un arrepentimiento genuino, radical, que pueda totalmente ser una persona diferente, no importa quién era. Hemos encontrado a mucha gente que se dedicaba a matar a su prójimo cuando estaba en el mundo, pero una vez que se convierte al cristianismo, llega a ser un hermano con el Espíritu de Dios, que cuando te habla, tú sientes la presencia de Dios a través de sus palabras, ¿verdad? Entonces eso debemos de pedir eso, que cuando voy a exhortar a alguien, no sea yo, porque el yo va a ofender, pero cuando es el Espíritu de Dios a través de mí, pueda que van a ser palabras duras, pero van a producir un arrepentimiento en el corazón del oyente. Y de eso se trata, hermano, de que nosotros estemos aquí como predicadores, ¿verdad? Estamos aquí para levantar al caído, para fortalecer al débil, para que el pecador se arrepiente de sus pecados. No es para que se pierda más, ¿verdad? Porque hay muchos que están tirados y en vez de levantarlos le damos otro empujón total, que no vuelven nunca, no se vuelven a levantar nunca. Y eso sí es muy triste.
Entonces, en esta forma nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo también tuvo sus momentos de enojo, pero Él no pecó. Y esperamos que los enojos que nosotros tengamos sean enojos de humildad, sean enojos que conllevan con nosotros la presencia de Dios. Me puedo enojar contra ti por el pecado que estás cometiendo, pero no pecar, no enojarme literalmente contigo, sino por el pecado, teniendo tú el camino de salvación, teniendo tú toda la oportunidad y no aproveches. Eso como que sí molesta un poco, ¿verdad? Y te lo voy a decir en el nombre del Señor, y espero que con eso tú te levantas, ¿verdad? Un ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Dice, a veces la ira es naturaleza justa, porque es provocada al ver cosas que ven en contra de Dios, al ver cosas que van en contra de Dios. Por ejemplo, la injusticia o el maltrato a los demás. También podemos estar enojados con la rectitud cuando escuchamos que la palabra de Dios es difamada, o vemos que la gente intenta robar su gloria. Entonces aquí nos damos cuenta en qué partes podemos estar enojados, ¿verdad? Cuando las cosas de Dios no se están cumpliendo, o alguien que se quiere gloriar cuando solo Dios merece la gloria, o cuando las cosas de Dios no se hacen como deben de ser. Entonces es cuando a veces puede haber un enojo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero también somos sabios al recordar el llamado de Dios a la humildad y reconocer que no todo lo que podríamos clasificar como una injusticia lo es en realidad, o es digno de ira. Debemos de venir con humildad para clasificar bien las cosas. Y a veces, como dice aquí, no todas las cosas son dignas de ira, sino hay cosas que se tienen que tomar con calma. También quiero tomar esto en cuenta. Está en Efesios. Efesios capítulo 4, verso 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. O sea que sí puedes tener ira, pero no peques, ¿verdad? Puedes estar muy molesto un rato, muy molesto por las cosas que no se están manejando bien, pero de pronto pasó, ¿verdad? Porque también dice que debemos de airarnos, pero que no caiga
sea, cuando dice que no caiga el sol sobre tu enojo, está diciendo que no te enojes por mucho tiempo, porque eso se puede convertir en un pecado. Entonces, en algún momento vas a estar airado por algunas cosas que no están bien, y vas a venir al hermano con humildad y vas a decir las cosas como deberían de ser. Pero ya de pronto pasó y tú le des la mano al hermano y tú le des un abrazo, demostrando que no estás enojado. Tal vez por un momento dijiste las cosas con seriedad y parece que estabas enojado, pero tú tienes que, desde ahí, tal vez te molestó un poquito el pecado que se está practicando, pero ahí quedó. Y ya tienes que demostrar una humildad, porque si el enojo tarda mucho en nuestra vida, eso ya es un pecado. Porque hay matrimonios que se enojan todo el día, no hablan, cada quien está ahí, hace las cosas, pasa. Y a veces no solo tardan todo el día, a veces 2, 3 días, hasta a veces hay matrimonios que están enojados durante una semana. Entonces ahí ya no es normal, ya es pecado. Podemos enojarnos un poquito porque tal vez por el cansancio que vengo del trabajo y hay algunas cosas que no están bien, pero ya de ahí me voy al cuarto a cambiarme, ya vengo, ya bañado, ya relajado, ya todo pasó, ya todo cambió. Pero a veces a la persona que nosotros estuvimos enojados le fue peor, porque a mí ya se me pasó tan rápido, pero ya, póngale, si es mi esposa, que le dije las cosas que le dije, ya, yo ya volví con, ya se me olvidó todo, pero ella sigue enojada. Llega la noche más enojada, ¿verdad? Amanece otro día, hasta la semana que sale el cheque, bueno, hasta allá, a veces pasa eso. Solo el cheque es lo que le hace contentar a veces las hermanas, o un regalito, ¿verdad? Pero entonces ahí ya estamos mal, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no caiga el sol sobre nuestro enojo, que no pasemos mucho tiempo enojados. Amén. Gloria a Dios. Esto es la pequeña reflexión de la palabra de Dios, y vamos a estar orando con cada uno de ustedes. Pidámosle a Dios. Somos humanos y a veces nuestro enojo nos lleva a pecar, pero pidámosle a Dios que nos dé la paciencia, la humildad para solucionar nuestros problemas, y que nuestro enojo no nos lleve al pecado, ¿verdad? Sino que es normal que tal vez por un momento tenemos que ser fuertes de carácter